Imagina estar en medio de un tranquilo bosque, rodeado de la naturaleza, cuando de repente un guardabosques tropieza con algo que jamás habría esperado encontrar. Su rostro palidece, su pulso se acelera y en un acto instintivo marca el número de la policía. ¿Qué podría haber en un nido tan extraño que justifique tal reacción? Lo que descubre en su interior no es nada que se pueda ignorar. Prepárate, porque lo que sigue te dejará sin aliento. Quédate hasta el final, porque lo que viene te dejará sin palabras. Tim había trabajado como guardabosques durante muchos años y su amor por la naturaleza no conocía límites. Cada mañana recorría la misma ruta a través del parque, observando los movimientos de los animales y vigilando las fuentes de agua que abastecían la vida silvestre. Aunque su rutina diaria no cambiaba mucho, siempre encontraba algo nuevo que le sorprendía. Sin embargo, aquel día, algo fuera de lo común llamó su atención. Al caminar por el parque, observó un nido que le resultaba familiar, uno que había estado siguiendo con interés durante años. No era un nido cualquiera, sino uno que había aparecido por primera vez hacía ya algún tiempo. Y Tim lo había vigilado con esmero, observando cómo se construía y se mantenía año tras año. Pero algo no estaba bien en ese momento, aunque por lo general escuchaba el alegre canto de los pájaros al acercarse al nido. Ese día, todo estaba en un extraño y perturbador silencio. El ambiente en ese lugar se sentía diferente. No se escuchaba el bullicio de los pájaros, ni el constante ir y venir de las aves, que traían ramas para ampliar su hogar. Tim se acercó cautelosamente al árbol, esperando no asustar a los posibles ocupantes del nido. El silencio era tan profundo que parecía que algo estaba fuera del lugar, pero aún no podía dar crédito a sus sospechas. Al inspeccionar con más atención, notó que el lugar estaba extraño, pero no podía identificar exactamente qué lo hacía tan inquietante. No había rastro de pájaros muertos o plumas en el suelo, lo que sugeriría que no había habido un ataque de algún depredador. Sin embargo, la ausencia total de aves a su alrededor y la atmósfera tan sombría lo preocupaban profundamente. Decidió alejarse un poco y regresar al día siguiente para comprobar si lo que había presenciado era solo una casualidad. Tal vez los pájaros simplemente se habían ido, pero esa sensación de inquietud no lo abandonaba. El día siguiente llegó rápidamente y Tim volvió al parque con la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Caminó con rapidez hacia el árbol, deseando que el nido estuviera lleno de vida una vez más. Pero no fue así. Al acercarse, el mal presentimiento de Tim se confirmó. Algo no estaba bien. Notó marcas extrañas en el suelo, cerca del árbol, marcas que no podía identificar. Al principio, pensó que podrían ser huellas de un animal salvaje, pero al revisarlas con más detalle, se dio cuenta de que no correspondían con las huellas de ninguna especie conocida en el parque. La preocupación comenzó a crecer en su interior, pero aún no podía descartar ninguna posibilidad. Decidió que debía investigar más a fondo. Necesitaba ver el nido de cerca, y el árbol era tan alto que no podía hacerlo desde el suelo. Se dirigió rápidamente al puesto de guardabosques y preparó su equipo, incluyendo una escalera. Aunque normalmente caminaba por el parque, aquella vez necesitaba usar el camión para transportarse rápidamente. Con la escalera descargada, la colocó cuidadosamente junto al árbol y comenzó a ascender. Mientras subía, un temblor de nerviosismo recorrió su cuerpo, pero sabía que debía continuar. Con cada peldaño que subía, el nerviosismo se transformaba en una sensación creciente de alarma. Al llegar a la altura del nido, algo lo hizo detenerse en seco. La sorpresa le quitó el aliento. El nido, que normalmente estaba cubierto de ramitas y hojas, tenía un enorme agujero en el centro. Tim estaba seguro de que los pájaros no podrían haber hecho esto. ¿Quién o qué había causado ese daño tan extraño? Intrigado y alarmado, Tim miró dentro del nido, y fue en ese momento cuando la verdad lo golpeó con fuerza. No había pájaros dentro. El nido estaba vacío. Pero lo que Tim encontró en su interior no era lo que esperaba. Algo más estaba allí, algo que no debería estar.
Al ver aquello, Tim perdió el equilibrio y casi cae de la escalera. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado, con el corazón acelerado por la sorpresa y la preocupación. Bajó rápidamente por la escalera, corrió hacia su oficina y tomó su teléfono móvil para llamar a la policía. Tim estaba temblando mientras relataba a la policía lo que había encontrado: un nido vacío, marcas extrañas alrededor del árbol y algo más, algo que no sabía cómo explicar. Le insistió a la policía que investigaran, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. En lugar de actuar con urgencia, los agentes fueron indiferentes, sugiriendo que se trataba solo de un animal inofensivo. Tim no pudo creer lo que escuchaba. Sabía que lo que había encontrado no era algo común, pero sus preocupaciones fueron minimizadas. Frustrado, Tim decidió no esperar más. Sabía que debía continuar con la investigación por su cuenta. Si la policía no iba a actuar, él tomaría cartas en el asunto. A lo largo del día, Tim recorrió el parque una y otra vez, buscando cualquier señal que pudiera explicar lo sucedido en el nido. Tomó fotos, anotó observaciones y con cada paso sentía que se acercaba más a desentrañar el misterio. Pasaron los días y Tim no podía sacarse de la cabeza lo que había descubierto. Incluso comenzó a preguntar a los visitantes del parque si habían notado algo extraño cerca del nido. Algunos mencionaron haber visto sombras, otros hablaron de ruidos extraños, pero ninguno pudo ofrecer una explicación clara. Con el tiempo, Tim comenzó a ver un patrón en las marcas que rodeaban el árbol. Las huellas no eran de animales, eran marcas hechas por herramientas humanas. La preocupación de Tim se transformó en una determinación feroz. Cada pista que encontraba parecía llevarlo a un lugar oscuro. No estaba solo en esto. Alguien más estaba involucrado, y ese alguien sabía que Tim estaba cerca de descubrir la verdad. Cuando Tim regresó a su oficina un día, encontró una nota clavada en la puerta. Decía claramente que alguien lo estaba observando y que dejara de investigar. La amenaza fue clara y aterradora. Pero en lugar de ausentarse, esta amenaza fortaleció la determinación de Tim. Sabía que no podía dar marcha atrás. Algo importante estaba sucediendo en el parque y él iba a descubrir qué era. Sin importar los riesgos, con el corazón palpitante, decidió seguir adelante. Su investigación lo llevaría a lugares más oscuros y peligrosos de lo que jamás había imaginado. Lo que había comenzado como una simple inquietud sobre el nido vacío se había convertido en un misterio mucho más grande, y Tim estaba decidido a resolverlo, sin importar lo que costara. Tim se encontraba en un cruce de caminos, donde la determinación y el miedo se entrelazaban de manera inseparable. La búsqueda de la verdad lo había llevado a un punto de no retorno, donde cada paso que daba se sentía como una marcha hacia lo desconocido. Las pistas que había encontrado solo le ofrecían más preguntas que respuestas, y cada revelación, por más pequeña que fuera, lo acercaba a un abismo más profundo, uno que podría engullirlo si no tenía cuidado. Sin embargo, en medio de la incertidumbre había algo que lo mantendría firme: la necesidad de saber, la fuerza inquebrantable de desvelar lo que se ocultaba bajo las sombras del parque. La situación de Tim se había vuelto más que una simple investigación. Se había convertido en una cuestión de supervivencia. La amenaza que se cernía sobre él no era solo física, sino psicológica. Al saber que estaba siendo vigilado, que las fuerzas que lo rodeaban no eran simples coincidencias, sino que formaban parte de un entramado mucho mayor, le infundía una mezcla de temor y adrenalina, pero en su interior, esa misma sensación de peligro era la que lo empujaba hacia adelante, a continuar a pesar de las consecuencias, a no ceder ante la presión. La verdad, aunque peligrosa, era lo único que podía darle paz. Si te gustó lo que te mostramos en este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir.